Bueno, bendiciones, buenos días, bienvenidos. Gracias a Dios por este domingo, el último domingo del 2025. Dios nos permite terminar un año y siempre al terminar un año es bueno evaluar, ¿verdad? Evaluar lo que hicimos porque pues una cosa es terminar el año y otra cosa es poder evaluar si cumplimos las metas. Hay quienes ya ni se ponen metas porque no las alcanzan. Y esta mañana quiero meditar de ese pensamiento manifestado en 1 Corintios 9:26. Obviamente el apóstol Pablo está hablando de la carrera ministerial, la carrera de la comisión, pero dice, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. Yo de esta manera corro, no como sin tener meta. Y luego en diferentes lugares usted va a oír que hay que evaluar, ¿verdad? Lo que se logró este año financieramente, familiarmente. Hay quienes sí se proponen unas metas, se las van midiendo en el año y al final del año pueden determinar que las lograron. Hay quienes quizá no hay una meta, ¿verdad? Simplemente fue el sobrevivir y gracias a Dios por su misericordia aquí estamos, sobrevivimos y terminamos el año. Pero algo que le quería compartir al presente respecto a esta imagen, ¿no? Que le pedí ahí a la IA. Le ponía, ponme una carrera de obstáculos donde se vea la meta, donde se vea que el que va adelante, pero ha tirado todos los obstáculos, y el que va detrás lo va haciendo bien, pero aún le faltan obstáculos por superar, ¿no? Y entonces mucha gente podría verse así como, bueno, yo ya terminé el año, ya como sea, decimos en México, haya sido como haya sido, ya terminé el año. Sin embargo, el apóstol Pablo en diferentes momentos que escribe las cartas del Nuevo Testamento, él compara la vida con la carrera, el ministerio con la carrera, y dice, es una carrera no de rapidez, no de velocidad, sino una carrera de resistencia, una carrera donde tienes que tener siempre bien enfocada la meta, donde dice a los corintios, ahí mismo en capítulo 9, les dice, no saben que los que compiten, aunque todos compiten, solo uno se lleva el premio. Dice, y ustedes deben correr, competir de manera que obtengan el premio. A Timoteo le dice, el que corre como atleta no es coronado, si no lo hace legítimamente o conforme a las reglas. Y es por eso que esta imagen está así, ¿verdad? O sea, así corrió, va adelante, pero ha derribado los obstáculos y no en el sentido bueno, ¿verdad? De que, claro, hay una parte positiva donde tenemos que superar los obstáculos, pero obviamente en una carrera donde se nos mide, se nos califica, que superemos los obstáculos y no que pasemos sobre ellos y hagamos un desastre. Entonces el apóstol Pablo sigue trabajando esa idea, ¿no? De que corramos persiguiendo el premio, que lo hagamos conforme a las reglas, y cuando vemos lo que ocurre a nuestro alrededor y lo consideramos, ¿verdad? Bajo la perspectiva de que el Señor viene por nosotros, el Señor regresó como Él prometió, dice, voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. En Apocalipsis dice, ¿verdad? Dice, vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno conforme a su obra. Entonces, lo que le quiero decir es que la meta que se menciona en la Biblia, la carrera que la Biblia expone con los parámetros que le comenté, de resistencia, de permanencia, de legalidad o originalidad, no solamente se refieren a metas que podemos trazar cada año, comienzo de un año y fin del mismo, sino que es una meta eterna. Dice el apóstol Pablo, digo, tuvo esa mentalidad de carrera, de atleta, y dice una cosa hago, dice, no es que yo como apóstol lo haya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvido lo que queda atrás, otras versiones dicen, corrijo lo que queda atrás, y me extiendo a lo que está adelante, a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, ¿no? Entonces hay una meta a la que todos tenemos que llegar, o sea, cada uno conforme a nuestra edad también nos vamos poniendo metas, ¿verdad? Vamos terminando los grados escolares, formando la familia, avanzando, aprovechando el tiempo que tenemos fuerza y está bien, son metas, pero la Biblia es muy clara y dice hay una meta del supremo llamamiento y entonces es por eso que le titulé a la meditación de este fin de año, de este domingo, evalúa tu carrera y de algún modo prepárate para la carrera que viene también. Quiero comentarle algo que el apóstol Pedro, él percibió también. El apóstol Pablo habla de lo que ya comentamos de la carrera,
Pero el apóstol Pedro, por su parte, en la primera carta, capítulo 4, está hablando y está exhortando a la iglesia, le dice, baste ya el tiempo pasado de vuestra manera de vivir para agradar a los gentiles, y menciona ahí las cosas que hacen, dice, baste ya ese tiempo pasado de haber hecho lo que no convenía. Y refiriéndose a esa gente que no ha cambiado, dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis, ¿no? Ahí está implícito el término, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Unas versiones antiguas dicen, y blasfeman contra vosotros, como cuando el Sermón del Monte dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, os ultrajen, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces blasfeman contra vosotros, os ultrajan. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y muertos. Pero me llamó la atención cómo mientras que el apóstol Pablo entiende que la vida cristiana, la vida en Dios, viene a ser como una carrera donde uno tiene que superar obstáculos, pelear conforme a los lineamientos. A Timoteo le dice, el que lucha como atleta de todo se abstiene, ¿verdad? Habla de una disciplina. El apóstol Pedro ve que hay otra carrera que dice es una carrera de disolución. Ahorita vamos a hablar un poquito del término. Pero cuando estudiamos esa palabra disolución en la misma Biblia, me llamó la atención que es la misma palabra que ocupa el Señor Jesús allá le puse Mateo 13, pero se me hace que es Marcos, ahí por favor corríjame. Pero a final de cuentas el Señor dice, entrad por la puerta estrecha. Esto lo dice en Mateo 7 cuando le preguntan, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dice, tú procura entrar por la puerta estrecha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva, aquí en el español leemos a la perdición. En el original griego dice que lleva a la disolución, que lleva a la perdición. Y dice, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que nosotros en la carrera de la vida, sea cual sea nuestra edad, nuestra actividad, nuestro rol que estemos viviendo actualmente, el Señor nos dice, por un lado, que la vida cristiana, la vida en Dios es como una carrera donde hay un supremo llamamiento, hay un galardón, y habla de que lo recibamos completo y nos exhorta siempre. Pero el Señor Jesús dice, bajo ese pensamiento de carrera, dice, ten cuidado, porque también puede ser que estés corriendo una carrera, pero sea una carrera de disolución. Sea una carrera de disolución. Y entonces me gustaría tratar con usted un poquito a qué se refiere la disolución que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Una carrera de disolución. Tal cual le quiero dar primero el término que usted puede encontrar en el diccionario, la Real Academia, dice disolución, viene del latín dissolutio, y significa acción de disolver. Es algo interesante porque cuando usted ve cómo van desglosando la palabra, dice mezcla que resulta de disolver una sustancia sólida en un líquido, donde figuradamente usted puede tener un carácter formado, principios cristianos o familiares, principios de virtud, virtudes, y sin embargo cuando la Biblia nos habla de que huyamos de la disolución, entonces nos está diciendo que esos valores, esos principios, esa buena manera de pensar y de vivir, en algún momento de nuestra vida podemos simplemente diluirlos, ¿verdad? En las cosas que no son firmes, que no son sólidas, como un líquido, que al tratarlo, obviamente la Biblia nos dice que son como las palabras de la mujer extraña, dice son suaves como el aceite, pero son amargas. Entonces es cuando uno se va disolviendo por algún mal deseo, alguna mala decisión, alguna mala compañía. Es ahí donde estamos entrando a correr esa carrera de disolución, valga la redundancia. Dice, sus componentes léxicos o de la etimología, cuando las separamos, dice es el prefijo dis, ¿no? Que significa separación, divergente, o sea que ya no coincide con lo que Dios quiere, en este caso divergente, dispersión, el léxico solvere, o sea que es soltar, liberar, o sea dejar los principios que uno tenía, y el sufijo sion, ¿no? Disolución, que significa una acción o efecto. Y le dejé todas las palabras porque entonces vea los sinónimos, cuando dice sin, no es pecado en inglés, es sinónimo. Dice un sinónimo de disolución puede ser mezcla, ¿no? Como cristianos estamos expuestos a mezclar
conceptos del mundo y conceptos divinos, a confundirnos, mezclar. Pero vea entonces que puede ser una emulsión, como cuando todos en nuestra vida, ¿verdad? Tuvimos algún momento que usar algún medicamento, una emulsión, entonces es algo que está compuesto a manera de producir un efecto, pero una emulsión, dilución, infusión, como un té, ¿verdad? Una infusión, algo que va a ceder ante la presión, ante la temperatura. Me dice que otro sinónimo puede ser relajación y rompimiento de los lazos o vínculos existentes, ¿no? Disolución de una sociedad, de la familia. Sinónimo, separación, desunión, alejamiento, desvinculación, ruptura, relajación de vida y costumbres. Vea qué importante es esto, porque entonces, para los que apuntan, la carrera de disolución, vamos a tratarla en tres conceptos generales, ¿sí? Esa carrera de disolución que marca el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4:4, vamos a verla en tres aspectos generales, que tienen una naturaleza, tiene un razonamiento para que usted lo pueda asimilar, un razonamiento, y finalmente una evidencia. ¿En qué consiste la carrera de disolución? Tiene que ver con una naturaleza humana, tiene que ver con un razonamiento, la manera como piensa y percibe las cosas, y finalmente la evidencia, o sea que aunque uno pueda creer que lo está haciendo bien, como nuestra imagen inicial, o sea, el que va al frente ha derribado todos los obstáculos y no para bien, sino va perdiendo, aunque va al frente y va ganando, va perdiendo porque no lo está haciendo de una manera correcta. Esa es la evidencia, ¿verdad? Que no importa lo que uno quiera pensar, como uno se quiera autopercibir, un concepto muy común hoy día, sino que finalmente la evidencia es la evidencia y si es, y si no es, no es. ¿Vamos bien ahí? Vamos a empezar. Entonces, naturaleza. Miren, no me dio tiempo de hacerle la presentación así más bonita con Prezi, pero lo hice así para que si apunta pueda tener las citas. Le puse ahí que habla de, bueno, quiero leerle primero, bueno, vamos a ver, si apunta, apunte. La naturaleza de la carrera de disolución son palabras arrogantes. Vamos a ver que es una obra de la carne. Vamos a ver que su naturaleza es que se alberga en el corazón humano la disolución y en palabras del Señor Jesús nos contamina. Su naturaleza es convertir la gracia en libertinaje. Se entrega para, o sea, para disolverse y acosa a quien no participa. ¿Por qué decimos todo esto? Mire, quiero compartirle la cita de 2 de Pedro 2:1. Dice el apóstol Pedro a la iglesia: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, ¿no? Como Balaam, y gente que decía Dios me habló y no es cierto, y que muy claramente el Señor en Deuteronomio dice, ¿verdad? Si un soñador de sueños, alguien viene y te dice Dios me habló, pero te das cuenta que eso te va a alejar, o sea, te va a decir vamos y adoremos a otros dioses, dice no le creas, el Señor no le habló, el Señor no va a ir en contra de sus palabras. Fíjese que tuve un sueño ayer o en la semana, tuve un sueño donde caían muchos lápices así del cielo, muchos lápices, y cada lápiz traía un enunciado, una sentencia, una expresión, una idea, ¿no? un enunciado. Y entonces caía uno que yo agarraba y que un científico preguntaba, así como, imagínense como si está frente a un concurso en un programa de televisión, así en vez de tarjetita un lápiz, y que tenía la frase, pregunta a un científico si un científico se puede salvar. Y el Señor me guiaba, o sea, dice, toma ese lápiz, y agarraba otro lápiz y tenía una respuesta, ¿no? El lápiz tenía escrito ahí, dice, dile, dice, ¿crees que Dios va a torcer sus leyes para no salvarlo? Es decir, la pregunta era si era posible que un científico se salvara, y él decía, ¿es posible que Dios tuerza sus leyes? Obviamente la respuesta es no. Entonces todo lo que Dios hace tiene que ver con sus leyes. ¿Por qué le digo esto? Porque entonces, así cuando dice que puedas identificar a un falso profeta, es que dice alguien que va en contra de lo que está escrito. O sea, cuando es alguna profecía que va en contra de lo que está escrito, sabes que no es de Dios, ¿no? Como si alguien se acercara a mí de una mujer, ¿no? Es que Dios me dijo que usted es el varón para mí, pues obvio no, ¿verdad? Tengo esposa y me pega. Entonces no, va en contra de la palabra, ¿verdad? Es lo que le quiero decir. Entonces dice, Pedro dice, hubo falsos profetas entre el pueblo, y ahora lo habla en tiempo futuro, dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Cuando la Biblia usa nosotros leemos falsos maestros, el original usa pseudo, ¿eh? Como cuando usted usa un seudónimo, o sea, no es un nombre original, es un nombre, un nickname,
un nombre como su usuario en los videojuegos, en alguna cuenta, que no se requiere su nombre literal, ¿verdad? Un seudónimo. Entonces así también dice falsos maestros o falsas pseudoenseñanzas. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, ahí está la palabra, seguirán sus disoluciones. Y entonces estoy viendo que esto tiene que ver con el siguiente punto, pero ve entonces cómo la Biblia nos advierte y dice, ten cuidado porque al final una disolución la puedes seguir. Una disolución la puedes seguir, como dice el versículo 2, y tiene que ver con que no te diste cuenta de que era una enseñanza conforme a la Escritura o contraria a la Escritura. Entonces déjeme regresarme acá, ¿no? A la naturaleza. A la naturaleza. Fíjese que aquí le quiero compartir porque cuando Pedro habla de la carrera de disolución, él usa tres palabras. En su carta él usa las tres palabras para definir la disolución en el griego. Y cuando nos habla aquí, permítame, se me fue la diapositiva, aquí está. Aquí nos habla el apóstol Pedro, usa una palabra que es la 7666, 766, dice aselgeia, ¿no? Es decir, esta palabra disolución, yo le compartí los conceptos del diccionario de la Real Academia. Aquí vamos a ver los términos griegos, no le va a aparecer ahí en pantalla, pero es la palabra aselgeia y significa sin continencia, sin moderación, sin dominio, y como sinónimo es una palabra poco común, pero que aparece en la Biblia, allá en Judas, y es la palabra nefanda, ¿no? Dice que el justo Lot, dice, afligía su alma cada día al ver la conducta nefanda, no nefasta, o sea, es una derivación, pero dice nefanda de los malvados. Y esa palabra nefanda, cuando usted la busca en el original, viene del nefandus, que significa, es algo muy concreto. Dice, quiere decir, es cuando se expone algo que no debería tratarse públicamente debido a su carácter vergonzoso, a su carácter, dice aquí, horrible o corrupto, ¿no? Algo que no se debería de hablar, como cuando la Biblia dice, tales cosas ni aún se mencionan entre los impíos, ¿no? Cuando son cosas que hoy día con el internet, con las redes sociales, usted escucha cosas que no había oído en mucho tiempo y que hoy las oye. Entonces le digo todo esto porque entonces eso nos lleva a lo que dice 2 de Pedro 2:18, ¿verdad? Que dice que hablando palabras arrogantes, palabras infladas, dice van a seducir al pueblo para llevarlos a una disolución. Cuando dice entonces palabras arrogantes son palabras infladas, palabras corrompidas y que tiene que ver en nuestros días, porque le digo, al final no es solamente darle un concepto, darle enseñanza, darle una teoría, ¿no? Sino que se trata de que podamos evaluar y decir, ¿no será que yo estoy corriendo una carrera de disolución, escuchando palabras arrogantes? ¿No será que yo mismo estoy cometiendo cosas que no se habían oído antes? Como yo no sé usted, pero ¿cuándo había sido un problema la Navidad como tal de decir feliz Navidad, ¿no? Yo hasta este año me di cuenta, o sea, cómo es de que muchos jóvenes hicieron sus videos de no me digas feliz Navidad porque yo no soy religioso, ¿no? Dime felices fiestas. Palabras arrogantes. Como le venía diciendo, o sea, que tienen que ver sí con un razonamiento, con una naturaleza, pero que vienen al final a manifestar cosas que están corruptas en sí mismas, cosas que no tienen un dominio, ¿verdad? Y que entonces eso nos lleva a una disolución. Entonces, le mencioné la lista, vamos a repasar un poquito. Gálatas 5:19 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿no?, fornicaciones, adulterios, enemistades, disensiones. Entonces, cuando dice disensiones, usa este término de disoluciones. Es una obra de la carne. Una obra entonces ya tiene que ver con un diseño, un designio, tiene que ver con acciones específicas que al final van a producir algo, como en este caso Marcos 7:22 dice, del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las fornicaciones, las disoluciones. ¿Dónde se dan? En el corazón humano. ¿Se acuerda cuando estudiamos, cuando Dios pregunta en el profeta Jeremías, le dice, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas? Y le pregunta, ¿quién lo conocerá? Y dice, yo Jehová que escudriño la mente del corazón. Pero cuando dice, engañoso es el corazón del hombre, veíamos que
en el hebreo es que dice que tiene un punto de anclaje, ¿no? Usted estúdielo, por favor. Pero ese engaño del corazón es que dice, tiene un punto de anclaje donde si lo que yo estoy buscando, lo que mi corazón desea, coincide con algo que yo escuche, ¿verdad? Como decían unos locutores cuando se juntan el hambre y las ganas de comer, algo así, es cuando dice, sale del corazón, se arraiga en el corazón, y el Señor Jesús decía, y eso contamina al hombre, contamina obviamente delante de Dios, ¿verdad? Contamina, y entonces nos puede llevar también a, porque hay gente que es muy grosera, ¿verdad?, en su manera de ser, en su manera de hablar, y al final viene a contaminar cosas que usted no había pensado, y las menciona, las dice, las propone, y entonces no son innovaciones buenas, sino que son cosas malas, y que la gente hoy día no nos damos cuenta que mucho lo vamos a ver más adelante del razonamiento, son cosas que yo no se habían escuchado antes hasta ahora, pero que tienen que ver ya con una mente que está contaminada. Dice por su parte Judas 1:4, dice, la disolución es aquello que convierte en la gracia en libertinaje. Entonces le digo, mucho es de las palabras, todo comienza con palabras, ¿no? Palabras arrogantes, palabras infladas, palabras que me van a decir lo que yo quería oír. Y le digo, quizás siempre han escuchado, bueno, porque algo que le comentaba a un amigo que veía ayer, le digo, de repente las cosas de los monólogos agnósticos y monólogos de los ateos, digo monólogos porque ni dan su nombre, no dan dirección, no dan teléfono, y se atreven a publicar lo que piensan, ¿no? A diferencia de un pastor que sí te va a dar su nombre completo, un teléfono donde comunicarse, una dirección, donde ir a su iglesia a platicar. Todos esos ateos y agnósticos, la mayoría no te ponen. O sea, son muy valientes porque están en el anonimato, pero no te dicen. Le digo esto porque entonces dice, convierte en la gracia, en libertinaje, y entonces muchos de ellos te dicen, no, yo, y muchos son hijos de pastores hoy día, ¿eh?, que han apostatado de la fe. Y entonces dicen, no, es que te quitaron lo más valioso que era pensar. ¿Qué de malo tenía que yo pudiera opinar? ¿Qué de malo tenía que yo le diera rienda suelta a mis deseos? ¿No? Bueno, en el mismo comentario está la respuesta. Pero entonces dice el apóstol Judas, dice aquí, es aquellos que convierten la gracia en libertinaje. Porque entonces dice, y no se puede en tu iglesia esto, y en tu iglesia te prohíben lo otro. No, es que nos guiamos por la ley de la libertad que dice la Biblia, dice la Escritura, dice que nos conduzcamos como quienes han de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿En qué consiste? En que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Todo me es permitido, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de esas cosas. Entonces estamos abiertos a todo, pero no vamos a convertir la gracia de Dios en libertinaje, es decir, lo que yo le decía que es el concepto aselgeia, sin continencia, sin dominio, sin moderación, sin ser dueño de sí mismo. ¿Me estoy explicando? Entonces usted lo puede ver ahí en la Escritura con estas citas, lo puede estudiar con calma en casa y ver a qué se refiere la disolución. Luego el apóstol Pedro ahí más adelante dice que una vez que uno entra en esa carrera de disolución, dice, se entrega a la disolución, dice, para cometer con avidez toda clase de mal. Entonces por eso que usted escucha hoy de gente que algún punto de la naturaleza de la disolución es la avaricia, como vamos a ver más adelante, que gente que por querer tener likes, que por tener una remuneración económica, dinero fácil, dice ahí, se entrega para cometer con avidez toda clase de mal. O sea, influencers que al final han terminado incluso rompiendo la ley de donde están transmitiendo, ¿me explico? Cometiendo actos ilícitos con animales, yendo a países donde no está permitido hacer lo que hacen y han recibido el castigo en lo natural, ¿verdad? Pero entonces nos dice el apóstol Pedro, eso te está hablando de que es una carrera de disolución, donde no es una carrera que te va a llevar a alcanzar el premio del supremo llamamiento, una carrera que no es el que va por la puerta angosta, sino ese camino, como dijo Jesús, el camino amplio que lleva a la perdición y que muchos son los que entran por él. Porque así como antes, estaba viendo en la mañana un artículo, ¿verdad?, de un vendedor de juguetes allá en Monterrey, creo que es el caso de muchos, una juguetería grande, que dice, bueno, es que vamos a cerrar, dice, porque los niños de hoy ya no compran juguetes. Y decía la persona que hizo el artículo, esto no habla solamente de una tendencia de compra y venta, sino que habla ya de una manera de pensar, donde ya el juego ya no es como antes de los juegos de mesa o de imaginar, salir a hacer cosas, ya es mucho el egocentrismo y el individualismo, ¿verdad? Pero entonces lo que le quiero redundar con esto es que dice ahí, cuando esa
esa carrera te lleva a entregarte a hacer cosas que no convienen, tienes que hacer un alto, es decir, no estás corriendo de la manera correcta, estás yendo con los muchos que van a la perdición. Y luego, igual el apóstol Pedro dice que quienes practican la disolución, dice, terminan acosando a quienes no participan, ¿no? A quienes no participan. Entonces, es por eso que usted lo puede ver desde las relaciones interpersonales, ¿verdad? De gente que, generalmente hombre o mujer, ¿verdad? No que ame a alguien, que quiera amar a alguien, que quiera formar una familia y que ni siquiera tengan la confianza en sí mismo, pero usan esta frase, ¿no? Yo le digo esto a esta señora porque qué tal que es chicle y pega, ¿me estoy explicando? Acosa a quien no participa. Entonces, gente que vive, que es hijo de familia, que va bien, y siempre alguien que lo quiere corromper. Ay, ¿qué tanto es tantito, hombre? ¿A poco te pegan? ¿A poco en tu iglesia no te dejan? Ay, ¿a poco esto? ¿A poco lo otro? ¿Me estoy explicando? Acosan a quienes no participan. Lo llevan igual a la disolución. Esa es la naturaleza de la disolución. Ahora, el número 2, en cuanto al razonamiento, ya le leí 2 de Pedro 2:1 y entonces dice ahí una pseudoenseñanza, ¿va? Y si había falsos profetas, hay falsos maestros. Y entonces le digo, hay gente que igual, pues hoy prolifera, ¿va? Le digo, cualquiera desde el anonimato, o sea, porque usted ve y lo sigue. Yo dedico un tiempo de mi semana a oír lo que dicen los agnósticos, los ateos. Y entonces lo primero que encuentro son cuentas que no siguen a nadie, ¿eh? Son muy individuales, tienen 3 seguidores y tienen nombres así muy rimbombantes, todo, pero al final anónimos. Tratas de buscar, tratas de incluso interactuar, ¿no? De, oye, de eso que estás diciendo me puedes mandar la entrevista original, tu fuente, ¿verdad? No, solamente son monólogos, como en nuestros tiempos Adal Ramones, de aquí en el monólogo, y ya ahí se entretenía uno. Es igual los ateos y agnósticos, usted véalos, le están diciendo nada y al final ni están haciendo nada por ti, no te dicen que no creas, que eres un tonto si crees, pero no te van a ayudar si tú ocupas algo. ¿Me estoy explicando? Bueno, entonces esa es una pseudoenseñanza y te dicen, no, es que mira tal fuente y esto y lo otro y al final, ¿qué? O sea, no me estás diciendo nada, ¿no? Pseudoenseñanza. Luego Pedro dice que en las cosas que escribió el apóstol Pablo, dice hay unas cosas que son difíciles de entender, pero él dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como las otras escrituras para su perdición. Entonces le digo, hay gente que así pone, ¿no? Desmantelando el mito del arca de Noé, desmantelando el mito de no sé qué otro, y lo tratan de tonto, de bobo, de ignorante, ¿no? Así como, si tú crees en eso, eres un bobo. Y número 1, o sea, no es, aunque es el libro que leemos los cristianos, pero usted debe saber que el Antiguo Testamento, como tal, es un libro de la cultura judía, ¿verdad? Es la religión más antigua. Y entonces cuando usted ataca ese tipo de relatos, usted se está convirtiendo en un antisemita para empezar, ¿no? Porque si usted va a una escuela pública, ¿qué le van a enseñar? O sea, obviamente matemáticas, en Israel le van a enseñar las ciencias, pero la historia nacional son las historias bíblicas. Entonces, tratan de atacarnos a los cristianos, pero originalmente están atacando al pueblo judío. Le digo esto porque le estoy leyendo que dice Pedro, los indoctos e inconstantes tuercen como las otras escrituras. Y le digo, y les dan sus explicaciones, pero al final no le dice nada, si dedica tiempo a estudiarlos. Yo nada más le quiero comentar, eso de indocto, obviamente se refiere a alguien que no está preparado, pero tal cual, literalmente indocto, es alguien que no verificó el documento original. Entonces usted, así como se cuestionan tantas cosas de la fe cristiana, usted puede decirle, bueno, y por decir, comparando escritos como Sócrates, Aristóteles, no se cuestiona que sean reales. Sin embargo, se tienen copias de copias de copias de copias. Menos documentos originales que de los que conforman la escritura bíblica, ¿me explico? Y entonces, ok, o sea, si tú me quieres decir, entonces tendría yo que desechar muchas de esas cosas que conforman la ciencia moderna porque no puedo verificar el documento original, ¿me explico? Pero entonces, bueno, dice la Biblia, o sea, los que estudian eso, si usted quiere, ahí están Rigoberto Hidalgo y los puede contactar y pelearse con ellos, ¿no? Porque yo no tengo un nivel académico así, no tengo una certificación como ellos, solamente conozco lo básico y entonces dice, sé que los que han estudiado dicen, bueno, hay más de 24,000 documentos históricos para poder corroborar la fe cristiana, ¿no? A diferencia de cualquier otra religión. Pero entonces me dice la Biblia, al que no verificó ese documento, esa documentación original, y que aparte es inconstante, tuercen para su propia perdición. Esa es una carrera de disolución. Fíjese,
yo le digo que sigo a los agnósticos y eso hay uno que habla mucho de la ley de la probabilidad y ese tipo de cosas a mí me gusta platicar con la IA, ¿no? ChatGPT. O sea, sé que estoy gastando agua, pero pues es lo que tengo en la mano. Le digo, ¿cómo ves el pensamiento de este ateo? Porque entonces si alguien es amoral y ateo, pues es la inteligencia artificial, ¿verdad? No tiene una moral definida por sí misma, ni cree en Dios, ¿verdad? O sea, es neutral, ¿verdad? Y entonces cuando usted platica al respecto con la IA, no ve ese sarcasmo o ese mal corazón, no lo percibe porque es neutral hasta ahorita. Pero entonces me dice, no, pues ese no es un pensamiento nuevo, es un pensamiento que se discutió en tal siglo y salala, salala. Bueno, entonces hay uno que habla de la ley de la probabilidad, ¿no? Dice, no, no digas que al que cree todo es posible porque entonces si tú oras y Dios no te va a contestar porque yo he medido y entonces de 100 casos solo uno ha contestado el Señor. Ok, esa es la probabilidad, la estadística, está bien. Pero si el mío es el que sí contesta. Porque entonces la fe es eso, o sea, si quiere decir la fe es un tanto irracional, ¿verdad? Como imagínese usted al pueblo de Israel saliendo de Egipto y llega frente al mar. Y entonces la probabilidad, la lógica le va a decir, bueno, ¿qué opciones tengo? Bueno, nadar y cruzar, enfrentar sin armas al enemigo que ya está atrás de mí, o creer que si Moisés levanta la vara se va a abrir el mar. Son las tres opciones que hay. Pelea, nada o levanta la vara. ¿Cuál es la más fácil, la más sencilla de esas tres? Nadar, enfrentarme sin armas al ejército o levantar la vara. La más sencilla, la más fácil. Levantar la vara, ¿no? ¿Cuál es la más difícil de creer? Es más fácil creer que puedo nadar y lo intento, que chance y enfrento al ejército y gano, a creer que levantando una vara se va a abrir el mar. Esa es la fe. Y entonces le digo, mucha gente agnóstica, o sea, sí te dice lógica y sus razonamientos, ok, pero al final la fe es ese punto donde el Señor les decía, muchas viudas a punto de morir había en tiempo de Elías, y a ninguna fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta de Sidón que estuvo dispuesta a darle su todo al Señor. Muchos leprosos había en tiempos de Naamán el sirio, y ninguno fue sanado sino él, que estuvo dispuesto a humillarse y sumergirse 7 veces en el Jordán. Entonces le digo, esa gente que hace sus monólogos ateos, ok, pero no te van a ayudar si estás en una cama de hospital, no te van a suplir igual para tu renta, o sea, no te van a ayudar en nada. Entonces no pierdas la fe, deja de oírlos, porque ese es su razonamiento y mira, ellos como decían en mi pueblo, con sus uñas se van a rascar, pero no van a hacer nada por ti. Y al menos en una de esas el Señor te oye, o sea, sí es cierto que hay gente como, bueno, no quiero dar nombres, cantantes famosos, líderes religiosos que han muerto, y aun cuando hubo gente que les dijo, vas a vivir y te vas a levantar, ok, no se dio, está bien, te comparto algo más. Porque si es esa lógica, entonces los amigos de Daniel, ahí en el libro de Daniel, cuando el horno fue calentado 7 veces porque no se querían postrar ante la imagen de Nabucodonosor, ¿verdad? Ante la imagen del rey, dice, mi rey, es cierto, la lógica me dice que puede Dios no librarnos, eso es cierto, te lo acepto, mi rey. Pero no porque no me conteste y no porque no nos libre del horno, vamos a adorar tu imagen, voy a cambiar mis principios, voy a entrar en la carrera de disolución. Y entonces, ¿qué pasó? Que el rey decía, no echamos 3 al horno, yo veo 4. Y le comentaba a un amigo ayer, hay un eslogan en inglés que dice, May the fourth be with you. No la fuerza, sino el cuarto. Entonces, cuando eres lanzado al lago, y en una de esas, al lago de fuego, y una de esas, al horno de fuego, ya me fui muy allá, al horno de fuego, pero que el Señor está ahí contigo, ¿valió la pena? Claro. Y como ellos dijeron, y aunque no nos libre, o sea, no voy a cambiar mis principios, ¿me estoy explicando? Pero entonces ellos te hacen ver, ay, si tú crees eso, que Dios te puede librar, eres un tonto, un absurdo, un ridículo. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación. Entonces vea, le digo esto y para que me entienda los siguientes puntos. Filipenses 1:28 dice que los que siguen la carrera de disolución se oponen, se te van a oponer. Le digo, hoy hay muchos hijos de pastores haciendo videos de, sé lo que te digo porque yo fui un hijo de pastor, viví en un, ¿cómo dicen ellos? Crecí en un ambiente estricto, religioso, años, pero eso, hoy soy libre. Dice la Biblia, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos. Se hacen enemigos, retroceden, o si tú ibas avanzando, te hacen retroceder. No se dan cuenta que mucho es la avaricia y al final te va a conducir a la impiedad que es la irreverencia.
¿Sabes? A ver, déjame ver si lo puse aquí, ese texto, porque es bien, bien importante. No lo puse aquí. Pero hay un texto donde dice que, hablando de la disolución, dice, les prometen libertad y no son esclavos de aquellos que quieren librar del error. Y un error, hemos visto que el error significa cuando obtener un resultado diferente al calculado. Entonces hay gente que sí quiso salir, ¿verdad?, de un error, pero cuando escuchó este tipo de cosas, de enseñanzas de gente que era avariciosa, que era impía, que los llevó a retroceder, no se dieron cuenta que entonces, algo bien interesante, fíjese que la Biblia dice, el Señor Jesús le dice a los intérpretes de la ley, les dice, ustedes quitaron la llave del conocimiento y ni entraron ustedes, ni dejaron entrar a los que estaban entrando y querían entrar. A los fariseos les decía, ustedes recorren mar y tierra para ser un discípulo, un prosélito. Dice, una vez que lo tienen, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que lo que ya era. ¿Me explico? Entonces, como una mala enseñanza, y usted puede ver, hay muchas malas enseñanzas. Yo aprendí de mi pastor lo que Pablo dijo a Timoteo, ¿verdad? Ten cuidado de ti, de la doctrina, de lo que enseñas, de lo que predicas y cómo lo predicas, porque haciendo esto te salvas tú y a los que te oyen. Mi interés es ese. O sea, no ha visto que le estemos pidiendo dinero, aquí no hay peces de otra pecera, ¿no? Lo que importa es su salvación, y primeramente la mía y la de mi familia, ¿verdad? Si no, ¿para qué lo hacemos? Pero no todos tienen esa ética. ¿Me estoy explicando? Y vamos al número 3, mire, la evidencia. Cuando usted busca la palabra disolución en la Biblia, se va a encontrar que 3 veces se menciona en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. A Timoteo le dicen, cuando van a escoger a los líderes, a los ancianos, dice que no sea acusado de disolución. Y lo que leímos de Pedro, ¿va?, dice, esto les parece cosa extraña que no corras con ellos en su carrera de disolución. Pero entonces, esa es la evidencia. O sea, si usted puede ver entre líneas que hay detrás de todo esto, está la voluntad del hombre. ¿Sí? Está la voluntad. El embriagarse es su voluntad. Es que no me puedo controlar, y si ya saben cómo sé para qué me invitan, no tenía voluntad. Acusación, o sea, cuando le digo, uno puede pensar que uno ha hecho bien las cosas, pero darse cuenta que no es así. O sea, con la evidencia, o sea, si lo hice, y si no lo hice, no lo hice. Y al final, que dice ahí, le quise poner la palabra como dice, como la leímos, ¿verdad? Dice, les parece cosa extraño. Fíjese que aquí, cuando esta disolución es la palabra 810, es la palabra azotia, que significa cuando uno hace las cosas sin seguridad, sin protección. Como en nuestros tiempos, los que crecimos en los 80s, 90s, siempre nos ponían en la televisión cuando veíamos algo extremo, así tipo deportes de Red Bull. Decía, no intento esto en casa, lo están haciendo profesionales, bajo condiciones controladas. Dejaron de poner esa leyenda en las cosas, y hoy cuántos jovencitos, ahora la noticia es al revés de, este jovencito, este niño, perdió la vida siguiendo un reto de TikTok, ¿verdad? Porque se tomó un solvente, así como, no leíste que ahí decía que no lo debes tomar, pero como era un reto, bueno, ya dije TikTok, pues es Roblox también, etcétera. Entonces le digo esto porque esa palabra extraño quiere decir que cuando se hace ajeno, o sea, cuando no coincide, ¿verdad? Cuando, es que tú eres extraño, o sea, tú no eres de nuestro círculo, tú no has entrado a los retos, no los has superado. A eso se refiere un poquito esa palabra extraño, y por eso lo comento. Pero al final va a ser la evidencia. Entonces la pregunta esta mañana es, estamos terminando el 2025, estamos comenzando, luego yo no sé si tuvo metas, si las alcanzó, qué bueno, si no tuvo metas y sobrevivió, no lo sé, pero lo que sí es cierto es que como cristianos, como hijos de Dios, no podemos perder de vista que no somos cristianos por seguir una religión nada más, ¿no? O sea, por tener algo que hacer los domingos o en la semana los que nos pasamos el tiempo en la iglesia. No, va más allá, va con lo eterno. No se trata de que a pesar de la oposición y la enemistad que estemos enfrentando en los medios, luego, hasta este año, ¿cuándo había sido un problema decir Feliz Navidad? No había sido un problema. Al contrario, ¿verdad? Decía, no, es que Jesús es el motivo. Le comentaba a mi esposa, compartí una canción de un cantante, Nico M, y yo no había caído en la cuenta de por qué le puso SJNHN. Digo, ¿por qué le puso así a su canción?
Pero resulta que cuando yo lo traté de compartir en mis redes a mis amigos y le ponía, porque eso significa sin Jesús no hay Navidad, si yo le ponía el título, estaba vetado el título. Está vetado Jesús en las redes. Y la gente entonces tiene que hacer malabares ahí para que no, para que pueda salir. Digo, wow, nunca había sido un problema y la gente no se da cuenta de eso, que la gente hoy te dice, no, es que yo fui cristiano, ahora soy libre de todo eso. Como dice la Biblia, les prometen libertad y son esclavos. Pero no se dan cuenta que dice la Biblia que muchos en el último tiempo, dice, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No se dan cuenta de eso. Y cuando usted platica con la IA, le dice, no, esas son cosas ya viejas, eso no es algo nuevo, eso es ese pensamiento, son cosas ya de mucho tiempo. Se discutieron en su tiempo, se resolvieron, pero hoy la gente, así como hay gente que pide mucha evidencia y mucha raciocinio, hay otro tipo de gente que de plano, o sea, o usted dígame, o sea, gente, le digo a mi esposa, gente que no es cristiana ahora puede juzgar quién es cristiano y quién no. Gente que no cree en Jesús y que trae un pañuelo verde y que dice, ay, es que Dios mandó matar a los niños, ¿y tú por qué traes un pañuelo verde? O gente que le digo, no es cristiana y nunca creyó en Jesús toda su vida, pero en este 2025 se atreven a decir, Jesús era palestino, así como que en serio. En serio. Dios en su sabiduría era tan sabio que Jesús, Juan 4, dice, la salvación viene de los judíos. Luego más adelante cuando está con Pilato le dice, porque estaba un tanto preocupado Pilato, decir, ¿eres tú rey de los judíos? Le dice Pilato, mi reino no es de este mundo. O sea, aunque la gente del 2025 va a decir que yo era palestino, mi reino no es de este mundo. Mi reino es eterno, como está escrito. Un reino que no tendrá fin, un reino donde gobierna la justicia. ¿Me explico? Entonces tenga cuidado. ¿Qué carrera está corriendo? ¿Qué meta se va a proponer este año? O sea, si usted ya está así como, ay, sí es cierto, es que nos están barriendo a los cristianos, pues tiene que estar bien dispuesto. O sea, le van a decir tonto, absurdo, ridículo. Se va a avergonzar de su fe. Se va a avergonzar del Señor. Cuando Él dijo claramente, o sea, si tú te avergüenzas y tú me niegas, yo también te voy a negar delante de mi Padre y los ángeles. ¿Me confiesas? Te voy a confesar delante de mi Padre y de los ángeles. Le digo, morir crucificado en los tiempos del apóstol Pablo era la peor condena, o sea, la más vergonzosa que alguien podía tener. Por eso usted ve en los escritos o en la historia que decían Jesús fue un criminal, así murió. Pero a lo que quiero llegar es que Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, en ese contexto. Es poder de Dios para salvación. Entonces, ¿qué se va a proponer usted este año? Ya está tan desanimado en su fe de que Dios no le contestó algunas cosas como para decir, no, pues yo ya lo voy a dejar todo, yo ya mejor me voy a... Porque no es gente que solamente dejen a Dios, es gente que de plano se tiran al vicio. Le he compartido un texto que a mí me impactó este 2025, fue una declaración de Job, la encuentra en el libro de Job, donde dice, aunque este Dios me mate, yo voy a seguir confiando en Él. Pero algo que Él agrega y dice, pero seguiré defendiendo delante de Él mi causa. Eso es poderoso. O sea, está bien, Señor, yo sé que tú eres soberano, aunque no me contestes lo que yo quiero y mi vida no sea como te he pedido, está bien, yo no voy a dejar de creer en ti. Pero lo que pienso, o sea, lo voy a conservar hasta el final. O los amigos de Daniel, mi rey, sí, ya sé la ley de la probabilidad de que igual y Dios no nos libra del horno de fuego calentado 7 veces. Pero no por eso vamos a cambiar nuestros principios, los valores, la fe, dejar de insistir, porque entonces no estamos viendo lo terrenal, no estamos viendo la recompensa terrenal y momentánea, estamos persiguiendo una recompensa eterna. Y todo lo que hemos vivido, así como para que en esta recta final lo perdamos. Termino con esto. Cuando le comentaba de los tiempos difíciles que escucharán espíritus engañadores, doctrinas de demonios, algo que ha estado compartiendo el apóstol Sergio es los tiempos alepos, los tiempos que quitan la fuerza. Entonces yo no sé cómo se encuentre usted hoy en este fin del 2025 sin fuerza para seguir, sin fuerza en su fe, sin ganas, ya más con un pie en el mundial, ¿no? Que aquí no se desanime. No se desanime porque dice, no pierdas tu esperanza que tiene grande galardón. Si necesita apoyarse de alguien, usted ha visto videos de gente que no ganó el primer lugar, pero se regresó a ayudar a su amigo para que llegaran juntos. No sé si ha visto videos así. Debe de motivarse y decir, Señor, mándame a alguien, si ocupo ayuda, mándame a alguien que me pueda ayudar que me soporte para este final de la carrera, pero que yo no abandone mi fe.
Luego hay lugares donde usted pídale a Dios, Señor, si hoy hasta este fin de año no he encontrado un lugar donde pueda crecer, donde pueda preguntar, donde pueda desarrollar esa comunión contigo, pídale al Señor un lugar y el Señor se lo va a dar, por ni modo que no haya. Como decían mis compañeros del trabajo, en todo el universo no hay, en todo el mundo. Debe de haber un lugar donde usted pueda ser parte, ser trabajado, crecer en Dios, conocer a Dios. Pero no se desanime. O sea, si algo se lleva esta mañana, no se desanime y proyéctese. Y dice la Biblia en la carrera, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él, en ese galardón, a veces soportó la cruz, soportó contra sí la contradicción de los pecadores. O sea, no la llevó fácil el Señor, no la llevó fácil. Usted y yo hoy nos desanimamos por los tiktokeros, influencers y demás, pero Señor en su cara le decían, tú no eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. Gente que ignoraba las escrituras, dice que tú yerras, dice, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Él no se dio por vencido. El mismo enemigo le decía, dice, no, es que escrito está. Entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a corroborar la escritura y ver cómo tiene que vivir? ¿O se va a dejar llevar con la corriente, como dijo el Señor? Ten cuidado porque espaciosa es la puerta, ancha es la puerta y espacioso el camino que te va a llevar a la carrera de la disolución, a la perdición. Y sabe que muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, que no formes parte, que te excluyan. No es fácil, pero eso te va a llevar a la vida. ¿Amén? Entonces, ahí lo que el Señor haya hablado, dile, Señor, te doy gracias que me permites terminar este año. Usted sabe cómo lo está terminando, si es bueno, si no es de la mejor manera, pero aquí está. Aquí estamos usted y yo, y dice la Escritura que mientras hay vida, hay esperanza. Dile, Señor, pues si yo la verdad, a lo que viví este tiempo, Señor, yo ya estaba determinado a dejarte, a abandonarte, a ser enemigo, a oponerme, pero hoy te pido una oportunidad, Señor. Si tú nos das la oportunidad de poder retomar la carrera, de levantarnos, de sacudirnos el polvo, Señor, y continuar, tomamos esa oportunidad, Señor. Te ruego, Padre, que no sea solamente teoría, una declaración de fe, de este año por la fe voy, sino que esté esa determinación en el corazón, Señor, de cada uno y cada uno de los que han escuchado este mensaje, Señor, que puedan tener esa determinación, esa llenura de tu Espíritu, Señor, para poder hacer frente y mantenerse firmes aún en medio de la oposición, aún en medio de que no recibamos, o la posibilidad de que no recibamos lo que pedimos, como los amigos de Daniel, pero que dijeron, no por eso voy a cambiar mis principios, no por eso voy a ceder a los principios del mundo, a correr la carrera de disolución del mundo. Y prefirieron entregarse a ti, Señor. Ayúdanos a cada uno a permanecer en ti, Señor. Que al comenzar y terminar este 2026 que viene podamos mirar y ver que la determinación que tuvimos hoy, Señor, nos llevó a poder mirar tu rostro, Señor. Que no perdamos de vista al autor y consumador de la fe que eres tú, Señor. Y cada día y cada momento que las cosas no sean como queremos, que las cosas se dificulten, podamos prevalecer en tu nombre, Señor. Dales tú la visión clara, danos tú, Señor, la esperanza certera, la convicción en el corazón para seguir. Ayúdanos en lo que viene y que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bendiciones, feliz año, feliz fin de año, nos vemos. Bendiciones.